Hello guys, today we're going to be talking about modal verbs, verbos modales. Vamos a estar hablando de may y might, que nos sirven para expresar una posibilidad, may de un 50% y might de un 10%. ¿Cómo funciona may? La pronunciación es igual que cuando usted está pidiendo permiso para ir al baño. La diferencia es que cuando lo uso y no es una pregunta, lo que estoy dando a entender es que estoy usando el equivalente de que tuviera maybe y que tuviera will. O sea que estoy hablando de futuro, pero estoy hablando de algo que puede ser que sea e igualmente puede ser que no. Remember, may I go to the restroom? Okay, this is for showing politeness, but it's only gonna work in questions. Recuerde que también lo puedo usar en preguntas, pero solamente para expresar buena educación, buenos modales. Cuando lo uso en una oración afirmativa, lo que estoy dando a entender es que hay una posibilidad igual de que el evento suceda o de que no. I may go to the game tomorrow. Puede que vaya al juego mañana. Puede que sí, puede que no. 50% de probabilidad, de posibilidad. Si lo uso en forma negativa, solo le voy a poner not y funciona exactamente igual. Mire, primero sujeto, después may y después la palabra not. Si es afirmativo, solo sujeto, el verbo may, el verbo principal y el resto de la oración. I may not go to the game tomorrow. Puede ser que no vaya al juego mañana. 50% de posibilidad. Si uso might, más o menos la misma traducción, pero el nivel de certidumbre que estoy dando es muchísimo menor. I might go to the party tomorrow. Puede que vaya a la fiesta mañana, pero ese puede que es más como tirando como que podría ser que vaya. Lo más seguro es que no. El nivel de confianza que le estoy dando a mi interlocutor es que lo más seguro es que no vaya. Si lo quiero hacer negativo y poner el énfasis en lo opuesto, yo usaría not. I might not go to the party tomorrow. Ahora hay una pequeña posibilidad, pero ahora la posibilidad pequeña es de que no vaya. Lo más seguro es que sí voy a ir a la fiesta. Okay, that's how may and might work. Let's see your homework now. 2 sentences with may, expressing possibility, 1 affirmative and 1 negative. 2 sentences with might, 1 affirmative and the other one in negative. Así que de tarea, me mandan 2 oraciones, expresando posibilidades con may, se hacen una afirmativa y una negativa, y 2 oraciones con might, una afirmativa y una negativa, expresando posibilidad. Recuerda que necesito un verbo después de cada una de estas palabras, si no, la oración no está completa. Bye bye.